Paz a vosotros, hermanos, esperando que tengamos un bendecido y hermoso día de parte de nuestro Dios, ¿verdad? Y seguiremos con el estudio de Timoteo, una epístola pastoral. Subtema: falsos y verdaderos maestros en la iglesia. Oremos. Amantísimo Dios, que moras en las alturas de tus cielos, Señor, te damos gracias, Señor Santo, por este hermoso día que usted nos ha concedido. Disfrutar, Señor, el poder saber que su misericordia nos sigue, bendito Dios, y que nuestro respirar, Señor Santo, ya no es un respirar cotidiano, sino es un respirar, bendito Dios, con propósito, un latido con propósito, bendito Dios, nuestros pensamientos, nuestra vida es con un propósito, Santo. Si ahora nosotros, bendito Dios, podemos respirar, Señor Santo, con esa plenitud que hallamos que se encuentra en Cristo Jesús. Gracias, bendito Dios, y en esta hora permítenos disfrutar de tu palabra, de entender tu palabra y, bendito Dios, ponerlo en práctica, alentarnos con tu palabra. Y también así nos exhortas con tu palabra, porque tú quieres que sigamos siendo transformados, Señor Santo. Y todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, que tu Espíritu Santo nos guíe en esta hora, Padre Celestial. Y perdona así también nuestras muchísimas faltas, bendito Dios, sabiendo que tu gracia es mayor que nuestras culpas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dice el ministro joven. El primer encargo para este joven Timoteo, ¿verdad? Dice, es ser un guerrero. Primera de Timoteo 1, 18 al 20. Vamos a ver qué nos dice estas hermosas líneas. Timoteo, hijo mío, te doy este mandamiento de acuerdo con las profecías que se han hecho acerca de ti, para que recuerdes esas profecías y así pelees la buena batalla. Mantén la fe en Dios y hazle caso a tu conciencia. Algunos se han negado a hacerlo y han naufragado en la fe, como Himeneo y Alejandro. A ellos los entregué a Satanás para que aprendan a no hablar en contra de Dios. El ministro es un instrumento de Dios para enseñar el camino hacia Dios y la justicia. Debe estar permanentemente dispuesto a guiarlos para que no se pierdan. Ellos deben levantarse y liderar la batalla por limpiar al hombre de su pecado a través de la enseñanza. A través de este estudio vamos a ver 3 puntos, que es el encargo militar en la milicia. Ese es el primer encargo, ¿verdad? Que lo vemos en el verso 18. El segundo punto, el equipo y las armas de la milicia, que son la fe y la buena conciencia, que lo vemos en el verso 19. Y el último punto, la advertencia. La consecuencia puede ser la conciencia puede ser desechada y la fe puede naufragar. Lo vemos en el verso 19 y 20. Una persona debe vivir como mandan las Escrituras, justa y de manera piadosa, para no debilitar su fe y evitar hacer la incertidumbre de doctrinas falsas y evitar que su fe naufrague. Amén. Bueno, vamos a desarrollar el primer punto, que es el encargo. Un encargo que le dan al ministro joven. Primer encargo dice que debemos ser un guerrero, ¿verdad? Todos los creyentes son llamados a ser guerreros para Dios en este mundo. Pero el ministro de Dios es llamado a encargarse y a lidiar en ser un guerrero, ¿verdad? Ahí encontramos una diferencia.
Ahí está el primer encargo, militar la buena milicia. Vemos que el apóstol Pablo le da un mandamiento, una orden urgente, una orden militar. Es una orden que coloca sobre la persona la más apremiante y crítica obligación. ¿De qué? De pasar este mandamiento a otros. Como lo dice Segunda de Timoteo 2:2. Has escuchado mis enseñanzas confirmadas por muchos. Ahora enséñaselas a personas dignas de confianza que a su vez pueden enseñárselas a otros. Amén. Timoteo tenía este llamado especial al ministerio, pues tenía un buen testimonio de Cristo ante la iglesia y su comunidad. Esto lo podemos constatar, hermano, en el libro de Hechos 16:2. Aquí vemos cómo ellos testifican de la conducta del joven Timoteo. 16:2 dice: Timoteo tenía un buen testimonio entre los creyentes de Listra e Iconio, ¿verdad? Ahí corroboramos que el joven Timoteo tenía un buen testimonio. El ministerio cristiano es el llamado de Dios, el llamado que coloca a una persona justo en medio de una guerra espiritual que lucha por las almas y mentes de las personas. Cuando el Espíritu de Dios llama a una persona, ésta no debe rechazar el llamado, sino hacer exactamente lo que el apóstol Pablo dice: saltar justo en medio de la batalla y militar la buena milicia. Este llamado que le hacen a Timoteo lo impulsa a seguir con el ministerio, todo para Cristo. Ahora, ¿por qué el apóstol Pablo le encarga tanto que milite la buena milicia? Porque al parecer Timoteo estaba necesitando, hermanos, necesitando recargarse, porque estaba enfrentando la cuestión crítica de falsas doctrinas en la iglesia de Éfeso, y eso lo estaba desalentando, hermanos. ¿Conoce alguna historia parecida dentro de su congregación, hermanos? O quizás está pasando usted un desaliento que le está debilitando alguna situación dentro de la congregación, hermanos. Se nos recuerda que nunca debemos olvidar que el ministerio es una obligación sagrada, un compromiso sagrado. Dios ha tomado lo más precioso y sagrado, que es el Evangelio, su Hijo amado, y ha puesto este mensaje en manos de los hombres. Por lo tanto, el ministro no debe fallar, debe levantarse, colocarse justo en medio de la batalla espiritual, batalla que se libra por las almas y mentes de las personas. Si los ministros de Dios no luchan y pelean para guiar a los hombres hacia Dios, entonces muchas almas perecerán sin siquiera conocer el camino hacia Dios, sin siquiera conocer que una persona realmente puede vivir para siempre en la presencia de nuestro Dios. ¿O no es este nuestro anhelo, hermanos? Que todos vengan, ¿verdad? Que todos conozcan a Dios y que sepan que hay una esperanza en Él para poder vivir siempre en la presencia de nuestro Dios. Esta es la razón por la que el ministro debe ser un guerrero, militando la buena milicia, hermanos.
Y como guerrero debe estar equipado y tener las armas. ¿Y cuáles son estas armas? Por eso debe mantener la fe y la buena conciencia. Amén. La fe. Es la fe lo que el ministro mantiene en Cristo. Es decir, mantiene su fe, su confianza en las enseñanzas de Cristo y de la palabra de Dios. Estas dos cosas es su vida. Un ministro debe mantener una buena conciencia. Es el sentido interno de lo bueno y lo malo. ¿Sí? Esta conciencia nace juntamente con el hombre, ¿verdad? Es decir, cuando una persona nace con una conciencia del bien y del mal, así como lo dice Romanos 2, 14 y 15. Vamos a ver qué dice Romanos 2, 14 y 15. Dice, a los que no son judíos no conocen la ley, pero cuando ellos por instinto hacen lo que ordena la ley, aún sin conocerla, entonces ellos son su propia ley. Demuestran que en su mente está escrito lo que está bien y lo que está mal, así como dice la ley, y su conciencia les sirve de testigo. Sus razonamientos los condenan o los defienden, porque cuando hacen lo malo tienen remordimientos, y cuando hacen el bien saben que hacen bien y no se sienten culpables, ¿verdad? Así que nosotros como personas nacemos con esa conciencia del bien y del mal. No obstante, hermanos, la conciencia tiene que desarrollar y madurar. Es igual que un bebé pequeño. Está allí, existe, pero está aún sin desarrollar e inmaduro hasta que se alimenta, se alienta y enseña qué hacer. Ahora nosotros, ¿de qué manera vamos a desarrollar esa conciencia? Se alimenta, se alienta y se entrena con justicia, con santidad, tener una vida piadosa delante de Dios. Ahora, una conciencia mala y degenerada proviene de vivir una vida injusta, ¿verdad? Todo lo contrario, ¿verdad? Una vida injusta e impía en este mundo. Si alguien hace lo malo, su conciencia le remuerde y le regaña. Siente remordimiento, pesar y culpa. Si se corrige su comportamiento y le pide perdón a Dios, Dios elimina la culpa completa y totalmente. Pero si su conciencia se endurece, corre peligro, queda solo y llega la incredulidad, así como lo dice San Juan 12:39 al 41. Dice, por eso la gente no podía creer, pues Isaías también dijo, Dios los encegueció y cerró su mente para que ellos no pudieran ver ni entender, ni tampoco volverse a mí para que yo los sane. Isaías dijo esto porque vio la gloria de Jesús y habló sobre él. Aún así, muchos creían en Jesús, incluso muchos de los líderes creían en él, pero les tenían miedo a los fariseos. Por eso no se lo contaban a nadie para que no los echaran de la sinagoga. A ellos les gustaba más el honor que viene de los hombres que el que viene de Dios. ¿Verdad? Entonces es ahí cuando tenemos una conciencia
que se endurece. Y acá encontramos una advertencia atemorizante, hermanos. Porque cuando una conciencia se endurece, buscamos, ¿verdad?, la aprobación de la gente, de los demás, mas no de nuestro Dios. En el verso 20 del libro de Timoteo, del libro que estamos estudiando, hermanos, dice de esta manera: como Himeneo y Alejandro, a ellos los entregué a Satanás para que aprendan a no hablar en contra de Dios. La conciencia puede ser desechada y donde la fe puede naufragar. Es decir, la conciencia le dicta, le dice que algo está mal y no debe hacerse, pero se le ignora y domina. Se le da la espalda y se le niega. Es ahí donde su fe naufraga. Se hunde, se pierde, se destruye. ¿En algún momento se ha sentido así por consecuencia de no hacer caso a su conciencia, a las enseñanzas de Cristo? Hermanos, creo que sí, ¿verdad? Pero sintámonos agradecidos, hermanos, porque el Señor nos dio el privilegio de cambiar nuestro pensamiento y nuestra manera de vivir. Amén. Así que, hermanos, cuando la fe naufraga, se estrella contra las tormentas del mal, la mundanalidad y las falsas doctrinas. En la lectura del verso 20 de 1 de Timoteo, el apóstol Pablo da 2 ejemplos específicos de hombres que hicieron a un lado su conciencia y naufragaron en cuanto a la fe. Ellos son Himeneo, fue el que enseñó doctrina, una falsa doctrina. Él dijo que la resurrección de los creyentes ya había ocurrido. Y esto lo constatamos, hermanos, en 2 de Timoteo 2:17 y 18. Dice: su enseñanza se propagará como un cáncer. Himeneo y Fileto han hablado así. Se han apartado de la verdadera enseñanza diciendo que la resurrección de todos ya sucedió y con eso arruinan la fe de algunos. O sea que pasan trayendo también a otros, a los demás, arruinando la fe de los demás, hermanos. Está también el otro hombre que se llama Alejandro. Probablemente es el herrero que se opuso al apóstol Pablo e hizo tanto mal contra él y contra la enseñanza, hermanos. Esto lo constatamos en 2 de Timoteo 4:14 y 15. Dice: Alejandro el herrero me trató muy mal y el Señor lo castigará por lo que hizo. Tú también cuídate de él porque se opuso a nuestra enseñanza. ¿Verdad? Entonces, cuando negamos, ¿verdad? Cuando hacemos a un lado la conciencia de lo que está bien, de lo que está mal, ahí es donde naufraga nuestra fe. Y lamentablemente afectamos a los demás también. A ellos se les disciplinó con la esperanza de arrepentirse, pero ellos se habían mantenido rechazando la guía de su conciencia y se habían apartado de su fe. Por tanto,
el apóstol Pablo les entregó a Satanás. ¿Cómo así, hermanos? Que el apóstol Pablo les entregó a Satanás. Bueno, ambos hombres serían enviados de vuelta al mundo de Satanás al que pertenecían. Quizá una disciplina así les humillaría y les haría volver en sí. Era una disciplina no solo para castigarles, sino para despertarles a la justicia, que les llevaría a arrepentirse, para tratar de llevarlos de regreso a Cristo Jesús, ¿verdad? En fin, ellos fueron entregados a Satanás para que aprendieran a no blasfemar, a no rechazar la verdad divina. Por eso en 1 Corintios 11:30 al 32 dice de la siguiente manera: por esto hay muchos entre ustedes que están enfermos y débiles, y también muchos otros han muerto. Si nos examináramos bien, no seríamos condenados. Pero cuando el Señor nos castiga es para mostrarnos el camino correcto, para no tener que condenarnos con el resto del mundo. Amén, hermanos. Qué importante es que cuando su conciencia le dicta, ¿verdad? Que no está bien lo que está haciendo, que no es por ahí, que no estamos haciendo bien lo que estamos realizando, nuestras acciones, ¿verdad? Están afectando a los demás. Entonces, hermanos, dice aquí, pues ojalá, ¿verdad? Ojalá nosotros nos examináramos bien, ¿verdad? Antes que alguien más venga y me discipline, alguien más me condene, ¿sí? Pero si no fuera así, hermanos, que quizás yo sé que estoy mal, mi conciencia me dicta que no estoy en el camino correcto, ¿sí? Entonces, hermanos, el Señor nos va a disciplinar. Y no solamente lo hace para castigarnos, para lacerarnos, para herirnos, lastimarnos, sino que lo hace para mostrarnos el camino correcto, como dice el apóstol Pablo aquí en 1 Corintios 11:32. El Señor lo hace para que no tengamos que condenarnos con el resto del mundo, hermanos. Por eso también dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Apocalipsis 3:19 dice, yo corrijo. O yo reprendo, ¿verdad? En otras versiones. Y castigo a todos los que amo. Así que esfuérzate y cambia tu manera de pensar y de vivir. Cabe subrayar que la disciplina es una señal del amor de Dios para formar el carácter, a pesar de que no sea agradable en el momento, pero traerá un buen resultado, hermanos. Entonces, concluimos que el apóstol Pablo exhorta a tomar en serio la vida espiritual, tratándola como una misión activa, sagrada, manteniéndose fieles a la doctrina y a una buena conciencia, hermanos. Amén.
Dios les bendiga mucho, hermanos, a todos los integrantes de Edificados en la Palabra y a todos los que nos escuchan en diferentes plataformas, hermanos. Dios les bendiga mucho a todos nuestros amigos y oyentes, a todos, ¿verdad? Que podamos ser bendecidos por la palabra de nuestro Dios. Desde Chiapas, México, les saluda su hermana en Cristo, Sandra Lara. Paz a vosotros.